¿Qué tal amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa, soy Rafael Anaya y vamos a esta introducción. Permites algo, ¿no? Porque es libertad de expresión. Y dices, bueno, es una manifestación social, una manifestación cultural. Pero eso llega a otra persona, digamos, que piensa menos lo que va a hacer y que tiene, si no ideas más radicales, sí un sentido más de acción radical. Y entonces ese es el que ejecuta acciones ya feroces, ¿no? O sea, un grupo de estos no lo vas a ver persiguiendo y asesinando homosexuales, pero un seguidor fanático sí, y que en serio dice, sí, pues en México necesitamos pues que aparezcan estos monstruos ideológicos para, pues para ajustar cuentas, ¿no? Para sentar cabeza o para acomodarnos como Dios manda, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? O sea, el problema es que esa ideología está y está funcionando y hay quien cree que esto debería de existir de una manera o de otra. Por eso, este momento político de México es muy importante. Gana la presidencia Andrés Manuel y tiene 3 años que no se callan, que no están en paz, porque están emberrinchados, están enojados porque alguien que no debía ocupar ese lugar lo está ocupando. Y vuelvo a lo mismo. Esto de Vox vuelve a ser una manifestación de esa gente que siempre ha estado allí, que siempre han pensado así. O sea, esto es exactamente igual que las marchas FIFI. Sí, O sea, es claro. esa gente saliendo al mundo y diciendo, nosotros somos los chidos. Y están convencidos además, ¿no? De que son mayoría o de que son los únicos, de que el país es el de ellos. Tenemos que empezar a pensar, porque mira, lo que me parece a mí alarmante es que ellos quieren venganza y Sí, lo están sí, gritando, quieren venganza. Y cuando ves cuál es el ultraje que quieren vengar, pues es simplemente decirles que somos iguales. Eso es lo único, que todo ser humano es igual y tiene los mismos derechos. claro. Eso es lo que los ultrajó y es la venganza que quieren. El problema es que ese ultraje se está pasando a un montón de gente y que esta gente está abriendo, y lo digo desde ahorita así sin ser muy predictivo, pero están abriendo la puerta para que esa venganza ocurra. Y eso es lo alarmante. Bueno, pues escuchamos este video de introducción sobre este tema, sobre pues qué es lo que ha pasado en estas semanas, en esta semana que pasó, sobre esta alianza rara que se dio, bueno, no rara, sino increíble. Bueno, a lo mejor tampoco increíble, pero sí entre el PAN y Vox, y Vox, que es un partido, que es una agrupación, que es un movimiento español, pues que está abanderando varias causas radicales o no, pero bueno, ahí ahí está el movimiento. Y pues para esto invitamos a Jorge Atala, un colaborador desde hace ya un buen rato. Jorge Atala, ¿cómo estás? Hola, bien, Rafael. Contento, ya tenía ratito que no nos veíamos. Sí, pues gracias otra vez por estar aquí. Este tema, tú eres antropólogo y psicólogo sobre todo, primero psicólogo y antropólogo, ¿verdad? Entonces, por eso me interesa que tú nos des tu punto de vista sobre este tema de qué es qué significa esta alianza, sinónimo de qué, así lo titulamos, Ujú, Alianza PAN-Vox, sinónimo de qué, ujú. ¿cuál es tu punto de vista sobre esta alianza? Pues mira, lo primero es que pues, finalmente yo no me considero así como capaz de hacer análisis político, ¿no? En general, pues, ya sabes que mi, Pero, mi, mi programa es pero desde el lado de la psicología y es, de lo no, pero antropológico. el antropológico, el social, que también Sí, es lo que comentábamos. Ajá. como fenómeno social, a mí me parece alarmante, aunque me parece chistoso. O sea, no es algo que vaya a llegar a ningún lado como movimiento, excepto que sí es la manifestación de algo. O sea, sí es un grupo poblacional que tiene ideas de este tipo y que tiene, vamos, existe esto que llamamos y que nos enorgullece, ¿no? La libertad de expresión, pero la libertad de expresión, digamos, no filtrada, no normada, pues es la libertad de que cualquier cosa suceda.
y de pronto vemos a estos personajes decir, pues vamos a traer a los otros, ¿no? Radicales, anti todo movimiento, anti progreso, ¿no? Básicamente anti camino de la humanidad y lo pueden hacer, ¿no? Y ocurre impunemente, ¿no? Vamos, es que no es que diga, ay, es que merecen un castigo o es que se les debe prohibir, ¿no? Pero, vamos, es ya la manifestación de que no hay freno para las ideas. O sea, alguien con ideas radicales, con ideas eh, como persecutorias, ¿no? Ujú. De ciertos movimientos, de ciertas ideologías, de cierto pensamiento, tiene toda la libertad del mundo de hacer un asunto hasta político, ¿no? Y que finalmente se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Sale en redes, televisión, vamos, se hace muy público. Y esto, a mi modo de ver, siempre es peligroso, pues, porque no sabes a dónde llega. Ujú. Y Ujú. entonces, siempre lo he dicho, es así, ¿no? Permites algo, ¿no? Porque es libertad de expresión. Y dices, bueno, es una manifestación social, una manifestación cultural. Pero eso llega a otra persona, digamos, que piensa menos lo que va a hacer y que tiene, si no ideas más radicales, sí un sentido más de acción radical. Y entonces ese es el que ejecuta acciones ya feroces, ¿no? O sea, un grupo de estos no lo vas a ver persiguiendo y asesinando homosexuales, pero un seguidor fanático sí. Ah, ok, ok. Ajá. Ese es O el sea, peligro entonces, ¿no? sí. Y me parece que esto nosotros lo debemos ver como la manifestación de un sector poblacional que existe y que en serio dice, sí, pues en México necesitamos pues que aparezcan estos monstruos ideológicos para, pues, para ajustar cuentas, ¿no? Para sentar cabeza o para acomodarnos como Dios manda, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? O sea, el problema es que esa ideología está y está funcionando y hay quien cree que esto debería de existir de una manera o de otra. Fíjate, es curioso porque Andrés Manuel Ujú. siempre señala a los conservadores, ¿no? Y siempre dice, pues fueron a traer a un rey, ¿no? O sea, Ujú. fueron a decir, pues vamos a traer a un rey, ¿por qué? Pues porque necesitamos una monarquía, ¿no? Aquí en México. Son los mismos, vamos, es muy fácil burlarse o señalar, ¿no? Esta insistencia de Andrés Manuel, que además lo dice súper seguido en las mañaneras, ¿no? Ujú. Súper seguido, es un ejemplo que lo dice todo el tiempo, pero velo, o sea, esos mismos personajes existen y son personajes que dicen, necesitamos ideas radicales y personajes que las ejecuten para tener en orden un país. Ahora, ¿en qué orden? En el orden que nosotros creemos que es un orden, el orden del sometimiento de todos los que pretendan salirse de una ideología chiquitita y súper corta. Y eso me parece que es lo peligroso y que es la manifestación que vimos en esta alianza, que insisto, es una alianza como, pues sí, chocaron las manos y ya, ¿no? No, o sea, no es algo que vaya a llevar a ningún lado, creo yo, ni política ni socialmente. O sea, no les va a dar un mejor lugar. Al contrario, hasta van a, a perder seguidores de entre ellos, ¿no? Ya ves que todo el mundo se deslindó, ¿no? Yo Sí. no dije nada. Pero el problema es que existe ese pensamiento, existe esa ideología, existe esa gente y los tenemos entre nosotros. Oye, y ya ves que te había planteado otro título y era justamente el de que si los mexicanos nos dejamos, nos conquistamos entre nosotros mismos, ¿no? Por el tema de que, de esto de que acudieron o vinieron o están de acuerdo con que otros vengan a meter su cuchara aquí, ¿no? Ujú. Como en el caso de Maximiliano, como en otros casos en los que nosotros mismos preferimos lo extranjero a lo mexicano. Y bueno, también eso es un malinchismo, nacionalismo, lo que quieras, también Ujú. hasta a veces está mal entendido, ¿no? Pero nosotros mismos somos los que estamos provocando esta radicalización,
este enfrentamiento de los grupos, ¿no? De las clases sociales. Y a final de cuentas, aunque dices, es algo muy ligero lo que hicieron, pues nada, se fueron a tomar la foto, ¿no? Y no va a trascender, pero como tú dices, a pesar de eso, en alguien sí va a trascender, a lo mejor en los menos ilustrados, vamos, o letrados, en los menos letrados es donde va a trascender, y entonces ahí es donde está el peligro, ¿no? Y si te das cuenta, en todos los partidos, en todas las ideologías, o a lo mejor ya no ideologías, sino en todos los sectores, hay esos iletrados, esos iletrados. Y entonces ese es el problema de la gente que se va al extremo nomás por irse al extremo. ¿Cómo lo ves? Insisto, es manifestación de esa gente. O sea, lo que pasa es que ocurrió algo que es la manifestación de ese tipo de personas. Ahora, que si los mexicanos nos conquistamos a nosotros mismos, ¿sabes? Siempre que se llega a este tema, yo le doy muchas vueltas porque me queda claro que no hay un solo México. No, claro. Me queda claro que además no hay un solo México en 500 años. Por eso podemos ir aquí al Museo de las Intervenciones y ver el cuadro ese donde están las castas, ¿no? Ajá. Órale, bueno, pues esa división ideológica está manifiesta allí, sí, pero no se ha borrado. No se ha movido, exacto. ¿No? Está tal cual y es, sí, es una división que, fíjate, es curioso porque pues, vivimos en un periodo de relativa paz, pero ideológicamente es una guerra que no para. Sí. Es una guerra que no para. Por eso, este momento político de México es muy importante. Gana la presidencia Andrés Manuel y tiene 3 años que no se callan, que no están en paz, porque están emberrinchados, están enojados porque alguien que no debía ocupar ese lugar lo está ocupando. Y no es él, es un grupo social, un grupo súper importante que había sido marginado, que había sido destruido, que había sido anulado, que había sido asesinado. Totalmente. Y ese, sí, grupo toma la palabra y pum. Y están enojados porque rompe, o sea, se acaba el circo de la política en México. Así de simple, se acaba el circo. Ya no es, nos pasamos el poder, ¿no? Ay, hacemos campaña y todo. Realmente se acaba el circo. Ahora, sabemos que ganó Andrés Manuel, no porque, digamos, lo hayan permitido, porque si no habría ganado desde todas las veces que gana, ¿no? Sí. El problema es que ellos estaban demasiado debilitados, demasiado hechos pedazos y no pudieron frenar la llegada de Andrés Manuel, ¿no? Pero estos años han servido para entender quiénes eran, quiénes son esos que no habían permitido esta representación, sirvieron para entender que existía esta real opresión de un sector del pueblo por otro sector chiquitito que llevan añales siendo los mismos. Y pues al final, como dice Andrés Manuel, ¿no? Fuera máscaras, quedamos encuerados con lo que somos. Y vuelvo a lo mismo. Esto de Vox vuelve a ser una manifestación de esa gente que siempre ha estado allí, que siempre han pensado así. O sea, esto es exactamente igual que las marchas fifí. Sí, o claro. sea, esa gente saliendo al mundo y diciendo, nosotros somos los chidos. Y están convencidos además, ¿no? De que son mayoría o de que son los únicos, de que el país es el de ellos. Y ahí están, ¿no? O sea, fueron a traer a estos personajes hasta acá para firmar públicamente un acuerdo de pues ¿de quién sabe qué? Sí, vamos a imponernos porque sí, ¿no? O sea, sí. Además, todo ignorante, ¿no? O sea, destruir sistemas intelectuales que ni siquiera son puros, ¿no? Claro. Que ya no tienen esa pulcritud que podíamos haber pensado hace 100 años, ¿no? Es un asunto sí, claro, mucho más complicado y te digo, tal cual, es una manifestación de ese sector y de un peligro que tenemos, porque no es esto lo que nos debe de alarmar, para nada, ¿no?
es algo más complicado. Nos debe de alarmar lo suave, ¿no? Esto radical no, pero esto radical, si lo perseguimos como en su derrame, vamos a ver que hay cosas menos radicales, pero que son igual de oscuras y más hipócritas. Oye, pues suena todavía más interesante lo que estás planteando, ¿no? Vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa con este tema de la alianza, ahora la pongo entre comillas, la alianza PAN-Vox, sinónimo de qué. Nos acompaña Jorge Atala, psicólogo y antropólogo, pues estamos hablando de este tema y yo creo que nos está dilucidando muchas cosas, nos estás aclarando muchas cosas y sobre todo a mí, sí, me gusta mucho. Y vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa con este tema y regresamos. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Estamos aquí en Efecto Mariposa con Jorge Atala, psicólogo y antropólogo, con este tema que nos ocupa de la alianza entre el PAN y Vox, sinónimo de qué. Fíjate que ahorita que en el corte anterior que estabas comentando esto del peligro en la gente, lo que decíamos, en los menos letrados, yo siempre le he dicho, no hay ideologías en realidad. O sea, dentro del PRI, o sea, como que hay una revoltura, vaya, ¿sí? Entonces, esa revoltura se enfrentó a la izquierda, que también se revolvió, a la izquierda que también se reagrupó y logró el triunfo con Andrés Manuel López Obrador. Pero aún así hace falta esa ideología y sobre todo pienso que hace falta esa ideología en gente dentro del PAN. Dentro del PAN hay una mezcla increíble, por más que les platiques y les trates de hacer entender de dónde viene el PAN y cuál es su objetivo, la gente más vulnerable, la gente más humilde, la gente más ignorante es la que se adhiere. Y eso es lo que se me hace más increíble. Por eso es que te digo, y tú lo dijiste, que es ridículo, es de risa esta alianza, porque solamente fue para tomarse la foto y luego se fueron deslindando ellos solitos. ¿Por qué? Porque no supieron ni qué hicieron, ni a qué fueron, ni con quién se tomaron la foto, ni nada. O sea, simplemente fueron a tomarse una foto con un español y ya. Sí, con un personaje español que representa al comunismo. Y fíjate que representa, perdón, a los anticomunistas. Y fíjate que escuchaba recientemente a Carmen Aristegui y a Sergio, ay, se me olvidan, Sergio Aguayo, al grupo de Carmen Aristegui que en la radio, en la octava, y entonces decían que a final de cuentas, Sergio Aguayo decía que no va a trascender esta unión. ¿Por qué? Por esa falta de sustento, de ideología, lo que tú estás planteando ahorita, ¿no? Pero además nos hablabas un poco de cuáles son los aspectos en los que debemos de fijarnos, porque no tan solo es
es esta foto que se tomaron, sino qué es lo que más, en qué debemos de fijarnos un poco más, Jorge. Mira, a mí me parece que es donde ubicamos como el fenómeno psicológico, ¿no? Ujú. En general. El problema que es un asunto de identidad, que es finalmente una situación humana, ¿no? El hombre es identitario, o sea, fundamentalmente el hombre se identifica a sí mismo. El problema es que cuando tienes extraviada la tradición, cuando tienes extraviado como el linaje, digamos, cuando tienes extraviado todo, pues lo que te pasa es que terminas compensando o sobrecompensando esa pérdida, esa falta, con figuras identitarias artificiales. Ujú. Es decir, yo soy de esto, yo soy del otro. El capitalismo es lo que hace, ¿no? O sea, te despoja de todo para que luego puedas constituirte solo a partir del consumo y que sea lo que consumes lo que te dice quién eres. Lo que te hace Claro vivir. que sí. Ahora, lo que es importante es que si lo quitamos de las cosas, el consumo real, lo que hay detrás del consumo, incluso de cosas, es el consumo ideológico. Ujú. Esto es, consumimos ideologías y entonces nos convertimos en algo. Y en esta época es bien alarmante porque de verdad tú ves las ideologías apabullantes, apabullantes, ¿no? Las ideologías eh, radicales son las que más gente capturan, ¿no? Entonces, Ujú. por eso puedes ver feminismos radicales súper violentos. Puedes ver grupos de la comunidad de la diversidad radicales y violentos. No, no son todos, ¿sabes? Pero son estos sectores pues, que se afilian a la idea ya nada más porque sí. Por eso sí puedes ver que hay grupos feministas que odian a los hombres, Ujú. ¿no? Y a todo lo que no se parezca a la idea de ese tipo. ¿Sabes? Y quizá en algún otro momento podamos hablar de esto. Este fenómeno a mí me parece sorprendente, la amigue, Ajá. ¿no? Sí, ubicas, ¿no? Eh, El sí, fenómeno la de esta compañera, chica, ¿no? Compañere, ¿no? la Compañere. compañera, justo. Ujú. Dices, órale, ¿no? Y entonces empiezas a rascarle. Yo suelo no opinar de esas cosas porque me hace, primero, darle mucha atención a algo que es irrelevante. Pero cuando empiezas a rascar, dices, no, o sea, lo que hay es una imposición radical y dices, ja, 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 qué chistoso. Es un personaje como en su tiempo fue la Mars y como habrá muchos más personajes así. Pero de repente ves en grandote a los panistas yendo a hacer su convenio de quién sabe qué con Vox. Y dices, no, no, no. O sea, es esa ideología exacerbada y haciéndose peligrosa. Entonces, dices, bueno, allá no pasa nada, pero digamos, esa identidad ideológica empieza a pasar y de repente tú ves a alguien que tiene una empresita, ¿no? Y que le deja ahí para medianamente ir viviendo al día y que se siente de esta élite casi heredera de la corona española de hace 500 años, ¿no? Ujú. Dices, y volvemos aquí a nuestro fenómeno, la Ciudad de México tuvo tantos de estos personajes que criaron a tantos hijos que desconocieron la ciudad de los últimos 30 años, que esos jovencitos votaron por lo radical de un panismo en ese tiempo unido con el priismo y con todos contra el gobierno de Morena en la Ciudad de México. O sea, es que eso es lo peligroso. Lo peligroso es que vienen estas ideologías que se afilia gente que no sabe ni por qué, sino por esta necesidad identitaria y por no sentirse discriminados, excluidos o del lado perdedor. Luego estos van a votar, van a poner arriba, porque es que uno dice, ay, jajaja, ja, ja", ¿no? Pero de repente un día ponen arriba, pasó con Donald Trump en Estados Unidos, ponen Ah, arriba a un al radical. radical, loco. Y mira, no nos fue mal con este señor por nacionalista y porque pues, estaba más entretenido en sus asuntos. Ujú. Pero llevan a una persona así, y bueno, tenemos todo Latinoamérica para entender, ¿no? Ujú. Chilenos sin ojos, pseudo Sí. dictaduras o las dictaduras anteriores, ¿sabes? O sea, Ujú. nada más hay que ver Latinoamérica
y vamos a entender lo que pasa, porque decimos, ay, qué chistoso eso, pero el problema no es eso. El problema es que la ideología radical se pasa en chiquito a un montón de gente que no está afiliada a nada y que está huyendo de la vergüenza propia, digamos, la vergüenza de ser ellos mismos, tratan de afiliar a esto, ellos votan, ellos ponen a un radical loco, enfermo, en el gobierno y ahí es para espantarnos, ¿no? Todo el Oye, pensamiento libre de cualquier tipo está en peligro. oye, pero entonces aquí Ahorita no pasó nada. ajá, Sí, no pasó nada. O sea, lo que planteas es la manera subliminal, la manera sutil en que esto se puede ir acomodando. sí. Sí, ¿no? Es O que sea, si ese así. circo Ujú, llega al Senado, ujú, exacto. tenemos que ver lo que hubo, Para que llegara hasta ahí. ajá, lo que tolera que eso llegue hasta allá. Sí, Eso es lo que es alarmante. porque a final de cuentas ellos dicen, no, pues es que más fue a nivel personal. Bueno, pero ¿por qué lo llevaron al Senado? Ujú. O sea, ¿por qué no se reunieron en un restaurante? Pues si nada más son cuates, ¿por qué no se reúnen afuera del Senado como cuates, toman una foto y Y ya? se firma en su camiseta, ¿no? Y Y ya, ya. sí. O sea, sí, creo que tienes toda la razón. Tiene un significado mucho más alto y debemos de estar atentos, alerta a lo que pueda suceder. Porque, como dices, los conservadores, parafraseando a López Obrador, pues están todavía ahí, están ahí Ujú. y permean sus ideas en todos los estratos sociales. ¿Qué Y el podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer los mortales como yo? tenemos que empezar a pensar, porque mira, lo que me parece a mí alarmante es que ellos quieren venganza y Sí, lo están sí, gritando, quieren venganza. Y cuando ves cuál es el ultraje que quieren vengar, pues es simplemente decirles que somos iguales. Ese es lo único, que todo ser humano es igual y tiene los mismos derechos. claro. Eso es lo que los ultrajó y es la venganza que quieren. El problema es que ese ultraje se está pasando a un montón de gente y que esta gente está abriendo, y lo digo desde ahorita así sin ser muy predictivo, pero están abriendo la puerta para que esa venganza ocurra. Y eso es lo alarmante. ¿Qué podemos hacer nosotros? Mira, es tiempo de información extrema, ¿no? O sea, hay que estarse informando, 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 y hay que estar informando también, ¿no? Ujú. El problema es que la pandemia nos cerró un año y medio las escuelas y no podemos estar hablando a jovencitos que son los que después van a ser la fuerza votante, ¿no? Y Ujú, esto es para los que somos profesores, ¿no? claro, Pero está todo lo demás, pues, o sea, redes, todo, es información, información, información. Todo lo contrario me parece aterrador, ¿no? O sea, dejar que la ignorancia triunfe va a llevar, y lo vemos en Brasil, ¿no? ujú, Va a llevar a la caída del intento de un país equitativo, de un país igualitario, de un país progresista, y nos pone más bien como en la línea del radicalismo asesino que hay detrás de estas ideologías, porque eso es lo que sigue, ¿no? Todavía con Peña pues mataba a los que le caían gordos, ¿no? O sea, ujú. vamos, era como destruir en general a cualquier estorboso en el camino del dinero. No, estos son radicales ideológicos y da miedo que se abra la puerta para que uno de esos se vuelva gobernante del país 6 años, porque Claro, nuestro periodo gubernamental es muy grande, sí, muy largo. muy grande. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Informar, ¿no? Informar, pero la verdad, y si te soy honesto, a mí me tiene como, no sé, me siento como impotente en Ujú, ese sentido, ¿no? No veo yo caminos por claros. dónde. Yo veo crecer la venganza de unos en la ideología de otros, y eso es lo que me aterra. No veo muchos caminos, aunque no creo que esté todo acabado, ¿no? Claro. Pero sí creo que debería de haber algo un poco más potente desde el gobierno, eso sí creo. Pues muy bien, pues son planteamientos muy interesantes y fuertes, pienso yo, un llamado de atención a la gente para que nos informemos
y formemos a otras personas también dentro de una ideología donde pues, la colectividad sea la que impere, ¿no? El bien común sea el que impere y entonces no la radicalización de las ideas. Pues Jorge Atala, ¿con qué te despides? ¿Alguna frase corta para despedir este programa? Pues siempre más bien con agradecimiento por la invitación y la verdad, si quiero decir algo como que resuma esto, creo que ese chiste de fondo es algo que nos debe tener alarmados y que tenemos todavía 3 años para pensar en lo que está pasando, no en cómo detenerlo. Tenemos que entender lo que está pasando, porque si no lo entendemos no vamos a poder hacer estrategias para frenarlo, para anularlo, porque de verdad no quiero sonar como alarmista, pero si esto sigue engordando, estamos en peligro, ¿no? El pensamiento libre está en peligro. Pues gracias, Jorge Atala, pues por tu participación esta noche aquí en Efecto Mariposa. Gracias a ti. Gracias a toda la gente que sintonizó Efecto Mariposa esta noche de jueves con este tema de la alianza entre PAN y Vox, que sinónimo de qué. Pues gracias a todo mundo, a toda la gente que sintonizó esta noche Efecto Mariposa.